Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. En el oscuro mundo del narcotráfico, hay nombres que resuenan por su poder y su leyenda. Pero pocos han alcanzado el estatus casi mítico de Sandra Ávila Beltrán, la mujer que desafió las reglas de un imperio dominado por hombres y que fue apodada nada menos que la Reina del Pacífico. Hoy desentrañaremos la historia de esta enigmática figura, entre la verdad y el mito, entre la fama y la infamia. Sandra Ávila Beltrán nació el 16 de octubre de 1960 en Mexicali, Baja California. Pero lo más relevante en su historia no fue su lugar de nacimiento, sino su linaje. Sandra era hija de María Luisa Beltrán Félix, quien a su vez pertenecía a una de las familias más influyentes del narcotráfico en México. La sangre del crimen organizado corría por sus venas. Era sobrina directa de Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado el Jefe de Jefes, fundador del poderoso Cártel de Guadalajara. Sandra creció en Sinaloa, un estado conocido no solo por sus paisajes imponentes, sino por ser la cuna de las dinastías del narcotráfico. Su entorno estaba marcado por lujos, pero también por códigos estrictos de lealtad y silencio. En su juventud, se destacó por su belleza, elegancia y educación. Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, algo poco común entre las mujeres vinculadas al narco en esa época. Su apellido y conexiones familiares le abrieron puertas que otros nunca podrían imaginar. Su primo Rafael Caro Quintero y su tío Ernesto Fonseca Carrillo eran figuras clave en la red criminal que abastecía cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos durante la década de los 80. Según testimonios judiciales y reportajes periodísticos, Sandra comenzó a conocer desde temprana edad el funcionamiento interno de estas organizaciones delictivas. Pero Sandra no era solo una espectadora del poder. Aprendió a moverse con astucia. Aunque en un principio se pensaba que su papel era solo secundario, su habilidad para establecer alianzas estratégicas la llevó a relacionarse sentimentalmente con varios hombres influyentes del narcotráfico, incluidos miembros del Cártel de Juárez y del Cártel de Sinaloa. Estos vínculos no solo fortalecieron su posición, sino que también le dieron acceso a información crucial y a rutas marítimas vitales para el tráfico de drogas. Desde muy joven, Sandra entendió que el poder en el mundo del narcotráfico no se basaba solo en la fuerza, sino en la capacidad de tejer redes invisibles de confianza, traición y dinero. Así comenzaba a forjarse la leyenda de la mujer, que más tarde sería llamada la Reina del Pacífico. Tras haber crecido en un entorno marcado por el poder y las intrigas del narcotráfico, Sandra Ávila Beltrán comenzó a labrar su propio camino en los años 90. A diferencia de muchas mujeres del crimen organizado, que permanecían en las sombras, Sandra se destacó por su habilidad para establecer vínculos estratégicos y por su ambición de operar al más alto nivel. El punto clave de su ascenso fue su relación con Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, un narcotraficante colombiano ligado directamente al Cártel del Norte del Valle. Esta alianza no solo era sentimental, sino profundamente estratégica. Sandra y Espinosa lograron consolidar un puente directo entre los productores de cocaína en Colombia y los cárteles mexicanos, especialmente aquellos con acceso al Pacífico. La operación no era menor. Se calcula que Sandra coordinaba cargamentos de varias toneladas de cocaína a través de las rutas marítimas del Pacífico, lo que le valió su apodo mediático, la Reina del Pacífico. Su base de operaciones se centraba en los puertos estratégicos de Manzanillo y Mazatlán, puntos clave para la entrada y distribución de droga en México y hacia Estados Unidos. Pero Sandra no solo destacó por su habilidad logística. A diferencia de otros capos, cuidaba obsesivamente su imagen pública, mantenía un perfil relativamente bajo, vestía con elegancia y frecuentaba círculos sociales de alta sociedad. Esta fachada le permitió durante años evadir sospechas directas, incluso cuando las autoridades mexicanas ya conocían bien su apellido. Diversas fuentes aseguran que Ávila Beltrán actuó como mediadora clave durante las guerras internas de los cárteles mexicanos y que su talento para negociar le permitió sobrevivir en un mundo donde las traiciones y las ejecuciones eran moneda corriente. La DEA incluso sospechaba que Sandra era una pieza fundamental en la unificación de los intereses entre el Cártel de Sinaloa y los capos colombianos, lo que le otorgó un estatus casi intocable durante más de una década. Su poder, sin embargo, no pasó desapercibido para siempre. Los excesos, la presión internacional y un error táctico
un cargamento interceptado en 2001 con más de 9 toneladas de cocaína en Manzanillo, comenzaron a atraer la atención directa de las autoridades. Hablemos de lo que pasó en esta ocasión. El golpe en Manzanillo. El 18 de junio de 2001 marcó un punto de inflexión en la historia de Sandra Ávila Beltrán. Ese día, las autoridades mexicanas, en coordinación con la DEA, realizaron uno de los mayores decomisos de droga hasta ese momento. Un cargamento de nada menos que 9.5 toneladas de cocaína fue interceptado en el puerto de Manzanillo, Colima. La droga provenía directamente de Colombia y había sido cuidadosamente oculta en un barco de bandera internacional. Aunque en un inicio los registros no apuntaban directamente a Sandra, la investigación pronto reveló que el cargamento estaba vinculado a una red que ella y Juan Diego Espinosa habían construido. Lo que más sorprendió a las autoridades fue la sofisticación del operativo. No solo se trataba de transportar la cocaína, sino de un complejo sistema de pagos, lavado de dinero y protección por parte de funcionarios corruptos. La magnitud de la operación elevó la presión internacional, y tanto México como Estados Unidos comenzaron a seguir más de cerca a Sandra Ávila Beltrán. Sin embargo, Sandra demostró su astucia una vez más. Aunque los indicios la relacionaban con la operación, legalmente logró mantenerse al margen durante años. Este episodio no solo mostró la enorme influencia que tenía en la cadena del narcotráfico, sino también su capacidad para maniobrar en las grietas del sistema judicial. A partir de este decomiso, el mito de la Reina del Pacífico comenzó a expandirse aún más, tanto en medios nacionales como internacionales. Para algunos, Sandra era una mente criminal brillante. Para otros, una mujer atrapada por las circunstancias y por un apellido que la condenaba desde su nacimiento. Lo cierto es que, después de Manzanillo, ya no había marcha atrás. Sandra Ávila estaba oficialmente en la mira de las autoridades más poderosas del mundo. Pero en 2007, la suerte de la Reina del Pacífico llegó a su fin. Fue el 28 de septiembre de ese año cuando, tras una intensa operación de inteligencia, las autoridades mexicanas lograron capturarla en la Ciudad de México. El operativo fue cuidadosamente planeado. Sandra fue arrestada en un lujoso restaurante de la colonia Polanco, un barrio exclusivo de la capital. La imagen que quedó para la posteridad fue la de una mujer serena, impecablemente vestida, que mostró un temple frío, incluso cuando era esposada y conducida frente a las cámaras. Su actitud casi desafiante contrastaba con la gravedad de los cargos en su contra: narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. La presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir 5 o más kilogramos de cocaína. Según el documento que las autoridades norteamericanas entregaron a México para su extradición, Ávila Beltrán desde enero de 1999 y hasta marzo de 2004 se dedicó a planear, coordinar, almacenar y transportar cocaína de Colombia al vecino país del norte. Las autoridades mexicanas celebraron la captura como un gran triunfo en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, detrás de bambalinas existían muchas dudas. ¿Era Sandra realmente la mente maestra que todos pensaban, o solo un eslabón visible y mediático en una red mucho más amplia y secreta? Tras su detención, Sandra fue internada en la prisión de máxima seguridad de Santa Marta, Acatitla, y más tarde trasladada a otras instalaciones debido a la atención mediática que su caso generaba. La prensa no tardó en apodar el caso como la Reina del Pacífico, y su figura se convirtió en tema de debate público, inspirando desde canciones hasta documentales. La captura de Sandra no solo significó la caída de una mujer poderosa, sino también la revelación de los vínculos ocultos entre el narcotráfico y las élites mexicanas. Su historia estaba lejos de terminar. Lo más impactante aún estaba por venir, durante su juicio y eventual extradición a los Estados Unidos. Tras su captura en 2007, Sandra Ávila Beltrán enfrentó un proceso judicial que acaparó la atención de los medios y la opinión pública durante años. Los cargos eran graves: narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. Desde su celda, la Reina del Pacífico mantenía la misma actitud fría y segura que mostró durante su arresto, algo que desconcertaba incluso a sus propios abogados. A lo largo del juicio en México, sus abogados intentaron desvincularla de cualquier actividad delictiva, argumentando que no existían pruebas directas que la ligaran a cargamentos específicos de droga. El proceso estuvo lleno de altibajos. En varias ocasiones,
Sandra logró que se le retiraran ciertos cargos y en 2010 obtuvo un amparo que anulaba parcialmente las acusaciones por delincuencia organizada. Sin embargo, su verdadero reto llegó en 2012, cuando México aprobó su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por conspiración para importar cocaína y por colaborar con su pareja, Juan Diego Espinosa. La extradición fue un golpe simbólico. Sandra era trasladada a enfrentar a la justicia estadounidense, una jugada política que buscaba enviar un mensaje contundente sobre la cooperación bilateral contra el narcotráfico. En la Corte del Distrito Sur de Florida, Sandra sorprendió al declararse culpable de un solo cargo: asistir a un narcotraficante para evitar su arresto, un delito menor en comparación con las acusaciones originales. Este acuerdo, que muchos calificaron como un movimiento estratégico de su defensa, le permitió evitar una condena mucho más severa. En 2013 fue sentenciada a 70 meses de prisión. Sin embargo, debido al tiempo que ya había pasado encarcelada en México y a beneficios por buen comportamiento, Sandra Ávila fue liberada en 2015, mucho antes de lo que el público esperaba. Al regresar a México, nuevamente fue detenida brevemente por cargos menores, pero poco después quedó libre definitivamente. Su liberación marcó el cierre de un capítulo judicial, pero no del mito. Sandra volvió a la vida pública ofreciendo entrevistas, manteniendo su postura de que nunca fue narcotraficante y que su fama era producto del sensacionalismo mediático y de su apellido. Para muchos, seguía siendo la reina del Pacífico. Para otros, solo una mujer que supo jugar bien sus cartas en un mundo letal. El juicio y la extradición de Sandra Ávila Beltrán demostraron las grietas de un sistema judicial que, a pesar de sus esfuerzos, nunca logró desentrañar del todo el verdadero alcance del poder de esta enigmática figura. ¿Justicia cumplida o simplemente una pieza más sacrificada en el tablero del narcotráfico? La respuesta sigue siendo un misterio. El magnetismo de la figura de Sandra Ávila Beltrán ha trascendido las noticias judiciales y se ha filtrado en la cultura popular de manera sorprendente. Su historia ha sido fuente de inspiración para diversas producciones que han contribuido a moldear su leyenda. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la novela La Reina del Sur, escrita por Arturo Pérez Reverte en 2002, que aunque no está basada directamente en Sandra, muchos la consideran una representación literaria, inspirada en su vida y entorno. La novela fue adaptada en 2011 a una exitosa serie televisiva protagonizada por Kate del Castillo, lo que afianzó aún más la idea de una mujer poderosa al frente del narcotráfico. Además, la periodista Anabel Hernández, experta en temas de crimen organizado, ha citado a Sandra Ávila Beltrán en varios de sus libros, subrayando su papel estratégico en la conexión México-Colombia. En entrevistas, Hernández ha señalado: Sandra fue la primera mujer visible que rompió con el estereotipo tradicional, colocándose como una operadora de alto nivel. En el ámbito musical, narcocorridos como La Reina del Pacífico, interpretado por Los Tigres del Norte, han perpetuado su imagen en la memoria colectiva, mezclando hechos reales con elementos de ficción y alimentando el mito en torno a su figura. Sobre su experiencia en prisión, Sandra ha declarado: «Me utilizaron para mandar un mensaje. Era más fácil arrestarme a mí que enfrentarse a los verdaderos capos». Estas palabras resuenan en un país donde las capturas mediáticas muchas veces sirven para calmar la presión pública, sin necesariamente desmontar las redes criminales que operan en las sombras. Hoy, Sandra Ávila Beltrán continúa dividida entre dos mundos, el de la mujer que lucha por limpiar su nombre y el del personaje casi mítico que representa la audacia y el peligro del narcotráfico. Su historia ha dejado una marca profunda en el imaginario colectivo mexicano y sigue siendo una pieza clave para entender el complejo entramado criminal y social de las últimas décadas.